Kvaratskhelia en lugar de Jude Bellingham. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde nos vamos con la última hora en materia de agenda de fichajes 2023-2024 y nos vamos con esta información que a mí particularmente me ha llamado bastante la atención, y es que Francisco José Delgado, Paco Cadena Ser, informa de que el Real Madrid ha tomado la determinación de que en caso de que Jude Bellingham no venga este verano, el elegido en su lugar sería el futbolista georgiano Kvaratskhelia, una de las grandes sensaciones del fútbol europeo, futbolista del cual ya os hemos hablado en Madridismo al Día como uno de los jugadores con más impacto dentro de lo que es el fútbol del viejo continente. Aquí os lo dejo por si le queréis echar un vistazo, pero bueno, insisto, me llama la atención en primera instancia, porque de ser esto así no tendría mucho sentido. Kvaratskhelia es un futbolista que nada tiene que ver con Jude Bellingham, es decir, posicionalmente no tienen nada que ver. En lo que sí que se parecen es en ser jugadores pues de gran impacto durante las últimas temporadas, sobre todo durante los últimos meses, y son futbolistas llamados a hacer grandes cosas en el futuro, jugadores, como digo, muy jóvenes y que están absolutamente y claramente rompiéndola en el panorama futbolístico. Pero Bellingham es un centrocampista con llegada, un interior, y Kvaratskhelia es un extremo, falso extremo, jugador más perfilado a la banda, que en el Nápoles está jugando en el perfil izquierdo y que desde ahí es donde está generando todo el peligro para los Osimhen y compañía, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a esa comparativa de si no viene Bellingham, nos vamos a por Kvaratskhelia, no tiene mucho sentido. Ahora bien, en el caso, insisto, hipotético de que fuera cierta esta información, obviamente a mí me parece un futbolista descomunal. También es cierto que juega justo dentro de la trayectoria del cuadrante posicional de Vinicius Junior, y eso podría, digamos, limitar la sensación de que pudiera tener sitio en el Real Madrid, pero la realidad es que este Kvaratskhelia es un futbolista que yo creo que en distintas zonas del eje de tres cuartos podría funcionar perfectamente. Creo que no es un futbolista unidimensional y que en ese sentido podría abarcar otras posiciones, pero es verdad que en el Nápoles está jugando donde está jugando y eso no podemos obviarlo. Hablaríamos de un montante también sobre los 100 millones de euros, vamos, dudo que Di Laurentiis lo deje salir por menos a este chico que está llamado a ser uno de los, pues eso, top 10 de los próximos años a nivel mundial, ¿no? Velocidad, control de balón, disparos, un futbolista que genera asistencias, genera goles, rapidísimo en la transición, jugador dominante en el espacio regateador cuando tiene campo a través, jugador en corto, en largo, futbolista tremendamente completo y que encima es bastante laborioso en el esfuerzo colectivo cuando hay que presionar. Es decir, es un jugador realmente súper completo físicamente y técnicamente. Es un jugador pues que lo tiene todo, reitero, para ser muy importante en el fútbol, y puede ser que el Nápoles le quede algo corto a medio y largo plazo, pero a día de hoy va a ser casi con toda seguridad campeón con el Nápoles y está pues siendo el gran líder de este equipo, probablemente junto a Víctor Osimhen, ¿no? Probablemente las dos grandes catapultas futbolísticas a nivel ofensivo de este Nápoles tan interesante a nivel futbolístico. En fin, quería traeros esta información que trae Francisco José Delgado, Paco Cadena Ser. ¿Qué os parece? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis? ¿Os gustaría ver a Kvaratskhelia en el Real Madrid? ¿Os parece tan prioritario Jude Bellingham teniendo en cuenta la situación del centro del campo del Real Madrid? ¿Hasta qué punto invertirías dinero en el futbolista del Borussia Dortmund? ¿Hasta cuánto apostarías? En fin, todas estas preguntas y cuestiones, si quieres comentarlas o lo que sea, déjamelo aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.